Hoy entonces leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables 1:10. Un hombre despierto. Daban las 2 en el reloj de la catedral cuando Juan Valjean despertó. Lo que le despertó fue el hecho demasiado bueno. Iban a cumplirse 20 años que no se había acostado en cama, y aunque no hubiese desnudado, la sensación era demasiadamente nueva para no turbar su sueño. Había dormido más de 4 horas, no había descansado, no acostumbraba a dedicar más horas al reposo. Abrió los ojos y miró a un momento en la oscuridad en derredor suyo. Después los cerró para dormir otra vez. Pero cuando han agitado el ánimo durante el día, muchas sensaciones diversas. Cuando se ha pensado a la vez en muchas cosas, el hombre duerme, pero no vuelve a dormir una vez que ha despertado. El sueño viene con más facilidad que vuelve. Esto fue lo que sucedió a Juan Valjean. No pudo dormir otra vez y se puso a meditar. Se encontraba en uno de esos momentos que todas las ideas que tiene el espíritu se mueven y agitan sin fijarse. Tenía una especie de vaivén oscuro en el cerebro. Sus recuerdos anteriores y sus recuerdos inmediatos flotaban en su cabeza y se cruzaban confusamente, perdiendo sus formas, aumentándose desmesuradamente y desapareciendo, después de repente como una laguna fangosa y removida. Muchas ideas le acosaban, pero entre ellas había una que se presentaba más continuamente a su espíritu y que le expulsaba a las demás. Vamos a manifestar desde luego esta idea. Había reparado en los 6 cubiertos de plata y el cucharón de la señora Magloire había puesto en la, y el cucharón que la señora Magloire había puesto en la mesa. Estos 6 cubiertos de plata le perseguían y estaban allí, algunos pasos, en el mismo instante en que atravesaba el cuarto contiguo para venir al suyo. La antigua criada las colocaba en un cajoncito a la cabecera de la cama. Se había fijado mucho en ese cajoncito, a la derecha entrando por el corredor, y eran macizos y de plata antigua. Con el cucharón valdría lo menos 200 francos, doble de lo que había ganado en 19 años. Verdad es que hubiera ganado más si la administración no lo hubiera robado. Su mente osciló por espacio de una hora larga en fluctuaciones en que había alguna lucha. Dieron las 3. Bruscamente los ojos se incorporó bruscamente en la Abrió los ojos, se incorporó bruscamente en la cama, extendió el brazo y se buscó a tientas al morral que había arrojado en un rincón de la alcoba. Después dejó caer sus piernas, puso los pies en el suelo y se encontró casi sin saber cómo sentado en la cama. Permaneció por algún tiempo pensativo en esa actitud siniestra para todo el que hubiese observado en aquella oscuridad, y despertó solo en aquella casa en que en todo dormía. De repente se bajó, se quitó los zapatos, que colocó suavemente en la estera cerca de la cama, volvió a su primera postura de meditación y quedó inmóvil. En aquella horrible meditación las ideas que hemos dicho asaltaban sin cesar su cerebro, entraban, salían, volvían, formaban una especie de peso en su cabeza. Además, pensaba también, sin saber por qué y con esa obstinación maquinal propia del delirio, en un presidiario llamado Brevet, a quien había conocido en el presidio y que llevaba un pantalón sujeto solo por un tirante de algodón hecho a punto de aguja. El dibujo a cuadros de esos tirantes le presentaba sin cesar en la memoria. Seguía en esa situación y hubiera permanecido en ella hasta que viniese el día, si el reloj no hubiese dado una campanada, el cuarto o la media. No parecía sino que esta campana le dijo: «Vamos». Se puso en pie, dudó aún un momento y escuchó. Todo estaba en silencio en la casa. Se dirigió a cortos pasos y rectamente a la ventana, guiado por la luz que penetraba por entre las rendijas. La noche no era oscura, había luna llena, ante la cual pasaban gruesas nubes impulsadas por el viento, que producía por fuera alternativas de luz y sombra, eclipses, iluminaciones, y por dentro de una especie de crepúsculo, este crepúsculo suficiente para servir de guía intermitente a causa de las nubes.
Se asemejaba a las tintas lívidas que penetran por el respiradero de una cueva sobre la cual van y vienen los transeúntes. Cuando llegó a la ventana, Juan Valjean la examinó. No tenía reja, daba al jardín y no estaba cerrada, según la costumbre del país, más que con un pestillo. La abrió, pero el aire frío y penetrante que entró en la alcoba le obligó a cerrar enseguida. Miró al jardín con esa mirada atenta que estudia más que mira. El jardín estaba cercado por una pared blanca, bastante baja y fácil de escalar. Más allá distinguió las copas de unos árboles plantados a distancia iguales, los que le indica que la pared separaba el jardín en una alameda o, o de una calle con árboles. Después de haber echado esta mirada y con el ademán de un hombre resuelto, se dirigió a la cama, cogió su morral, lo abrió, lo registró, sacó una cosa que puso sobre la cama, se metió los zapatos en los bolsillos, cerró el saco y se lo echó en la espalda. Se puso la gorra bajando la visera encima de los ojos. Buscó a tintas su palo y fue a colocarlo en el ángulo de la ventana. Después volvió a la cama y cogió resueltamente el objeto que había dejado allí. Parecía una barra de hierro corta, aguzada como un chuzo por uno de sus extremos. Hubiera sido difícil distinguir en la oscuridad para qué servía aquel pedazo de hierro. ¿Era una palanca? ¿Era una masa? A la luz hubiera podido conocerse que no era más que un candelero de mina. A los presidiarios le empleaban algunas veces en extraer piedras de las colinas que rodeaban a Tolón. Y no es, por lo tanto, extraño que tuviera a su disposición útiles de minería. Los candeleros de minero son de hierro macizo y terminan en el extremo inferior con una punta que se clava en la roca. Tomó pues el candelero en la mano derecha y conteniendo la respiración y andando en silencio se dirigió a la puerta del cuarto contiguo donde estaba el obispo, como sabe el lector. Encontró la puerta entornada. El obispo no la había cerrado. 11. Lo que hace. Juan Valjean escuchó un momento. No se oía ruido alguno. Empujó la puerta. La empujó con un solo dedo, suavemente, con la suavidad furtiva e inquieta del gato que quiere entrar en una habitación. La puerta cedió a esa presión y se movió imperceptible y silenciosamente, ensanchando un poco la abertura. Juan Valjean esperó un momento. Después empujó la puerta por segunda vez con más fuerza. La puerta cedió en silencio. La abertura ya era suficiente para dejarle paso, pero había cerca de la puerta una mesita que formaba con ella un ángulo, impidiendo la entrada. Juan Valjean reconoció la dificultad. Necesitaba abrir la puerta. Se decidió y la empujó por tercera vez con más energía que las anteriores. Esta vez un gozne mal untado de aceite produjo en la oscuridad un ruido ronco y prolongado. Juan Valjean tembló. El ruido de este gozne sonó en sus oídos como un eco formidable y vibrante, como la trompeta del juicio final. En el terror fantástico del primer momento, casi se figuró que aquel gozne se animaba y recibía una vida terrible, que ladraba como un perro para llamar a todo el mundo y despertar a los que dormían. Se detuvo, temblando, adorosado, azorado, y cayó, por decirlo así, desde la punta del pie hasta el talón. Oyó latir las arterias en el sienes como dos martillos de fragua, y le pareció que el aliento salía de su pecho con el ruido, con el con que sale el viento de una caverna. Cree imposible que el grito de aquel gozne irritado no hubiera estremecido toda la casa como sacudido un temblor de tierra. La puerta impulsada por él había sacudido de un temblor de tierra. La, uh, la puerta impulsada por él había dado la voz de alarma, había llamado. El viejo se levantaría, las dos mujeres gritarían y recibirían auxilio. Y antes de un cuarto de hora el pueblo estaría en movimiento y la gendarmería en pie. Por un momento se creyó perdido. Permaneció inmóvil, petrificado, como estatua de sal, sin atreverse a hacer ningún movimiento. Pasaron algunos minutos. La puerta se había abierto completamente. Se atrevió a entrar en el cuarto. Nada se había movido. Escuchó, nada se movía. Sin el ruido del gozne mohoso, no había despertado a nadie. Había pasado el primer peligro, pero Juan Valjean estaba sobrecogido y confuso. Mas no retrocedió. Ni aun en el momento en que se creyó perdido retrocedió. Solo pensó en acabar cuanto antes. Dio un paso y se encontró en el cuarto del obispo. Este cuarto reinaba una calma perfecta.
Distinguíanse aquí y allí formas vagas y confusas, que de día eran papeles esparcidos en una mesa, libros abiertos, tomos colocados uno sobre otro en un taburete, un sofá con algunas ropas y un reclinatorio, pero en aquella hora no eran más que rincones tenebrosos y espacios blanquecinos. Juan Valjean se adelantó con precaución, evitando tropezar en los muebles. Oía en el fondo de la habitación la respiración igual y tranquila del obispo dormido. De repente se detuvo. Estaba en la cama, había llegado antes de lo que creía. La naturaleza mezcla algunas veces sus efectos y sus espectáculos con nuestras acciones, dándoles una especie de armonía sombría e inteligente, como si quisiese obligarnos a reflexionar. Hacía media hora en que el cielo estaba cubierto por una opaca nube.